Hola Santiago. Hola Dante, ¿cómo andas? Bueno, vamos a esperar que se vayan sumando. Estamos arrancando tempranito. Hablando ahí con el profe Claudio, nos dimos cuenta, yo también me he dado cuenta antes, que el viernes que viene, no el otro, el 8 de octubre es feriado y tenemos una clase programada nosotros a bueno, en el horario de los viernes, en el horario habitual. Eh, Quería ver cómo quería que hagamos para, digamos, o lo dejamos el día feriado o ver si lo reprogramamos para un día a la noche. Yo no sé cómo son sus horarios, no sé si prefieren que lo hagamos ese mismo viernes. Mientras se van sumando, lo vamos decidiendo entre la cátedra. ¿Qué opinan? Por ahí, profe, se hace un formulario con las opciones. Por ahí ve la mayoría que él prefiere. Bueno, si alguien Que quiere sea hacer un... así, ¿no? Porque por ahí no están todos en la clase justo hoy. Mm. Bueno, si quieren podemos hacer un formulario de Google rápido con esa pregunta. Bueno, voy a ver alguna opción que le podemos dar, porque obviamente nosotros no podemos correr las clases porque ya el programa está bastante justo, con lo cual, de no hacerse ese viernes en el horario habitual, se tiene que hacer algún día a la noche. Y yo días de noche puedo ir el jueves nomás. O sea, no tengo tantas opciones. O sea, tendría que ser el jueves anterior a la noche, o sea, el jueves 7 de octubre, o ese día a la mañana. Porque voy a ver el almanaque rápido. Vamos a ver cómo está el almanaque. Octubre. Tengo clases lunes, martes y miércoles a la noche. Ayer tuve. Ayer tuve a la noche 37. Si el 7 de la tarde, noche, yo puedo dar la clase. No tengo problema. El tema es que, bueno, si alguien quiere ir armando ese mini formulario lo colgamos en la clase y vamos votando a lo largo de la clase, ¿quieren o no? ¿Alguien está con ganas de hacer un mini formulario y lo cuelga en el WhatsApp, en el chat del curso? Yo les diría que las opciones son el viernes en el horario habitual o el jueves a las 8 de la noche. ¿Qué opinan el jueves a las 8 de la noche? Sería la otra opción. Vamos a poner eh, clase del 8 de octubre, que es feriado. La dejamos en ese horario o se pasa al jueves 7 a las 20 horas. 20 horas, pero no termina tan tarde. Esas serían las opciones. Si ustedes más o menos me dicen o vamos votando, o después subimos el formulario y después lo levantamos, vemos cómo da la votación y hacemos el jueves o el viernes. Bueno, ya podemos ir arrancando con la clase, son 15 alumnos. Ya estamos en la recta final, ya nos vamos a enfocar un poco más en macroeconomía y nos vamos a meter de lleno a un tema que es bastante interesante, que es, vamos a seguir con el sector externo, pero ahora nos vamos a meter en el mercado de divisas, ¿sí? Vamos a presentar. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Bueno, lo que sí les pido, si quieren hacer acotaciones, intervengan el micrófono porque es más dinámico, más fácil y yo creo que también es mejor para todos. El chat a veces lo tengo, pero no lo puedo visualizar instantáneamente. Yo les dije en las clases, voy a grabar la clase. Chicos, ¿vieron que les subí todo antes que empiece a grabar? Ayer me puse a subir todo el material que tenía pendiente. Sí, sí, profe, yo vi algunas cosas, no todo, pero estoy viendo algo. Bueno, subí las clases grabadas, me había olvidado cómo era, así que después me acordé. Y subí los PDF, subí el teórico, y bueno, estaríamos al día. Ya voy a subir mercado de divisas, no sé si bueno, ahora lo voy a subir, me parece que no lo subí todavía.
Y bueno, vamos a subir el mercado de divisas y vamos a subir esta clase grabada. La vamos a grabar en este instante, vamos a grabar. Bueno, el día de hoy vamos a ver el sector externo, pero específicamente el mercado de divisas. Y dentro del mercado de divisas, eh, así como yo les dije en clases anteriores, desde mi postura económica o de mi visión económica, que la Argentina tiene dos grandes inconvenientes a nivel macroeconómico y que entiendo son causa de las principales crisis o de todas las crisis que hemos tenido, que son cíclicas y habituales. Y uno de los problemas, lo vimos al principio de la materia, que era el sector público, más específicamente el sector gobierno, y el problema que tenemos con los déficits, digamos, el déficit fiscal. Ese es un tema. Y el otro tema, que yo dije que es uno de los problemas recurrentes de nuestra economía, es la incapacidad que tenemos para generar divisas o el problema que hemos tenido históricamente dentro de la balanza de pagos, que es lo que vimos en la clase pasada, y el tema este tema de las divisas y de la escasez que solemos tener en nuestra economía o nuestra macroeconomía. Y esa escasez, ¿qué es lo que termina produciendo o qué efecto termina produciendo en esto que es, bueno, las divisas, más específicamente el dólar? ¿Qué termina produciendo para ustedes? ¿Ustedes qué creen que pasa con esto? ¿Le suba el precio del dólar? Le sube el precio del dólar y más específicamente que esta escasez de este bien, sumado a- a incertidumbres de nuestra economía, porque realmente es una economía. ¿En qué moneda? ¿En qué moneda termina ahorrando el argentino? O cuando hay apenas un cimbronazo, ¿qué termina pasando? La gente va al dólar. O no se queda en el peso, digamos. Exactamente. Entonces, todo este problema termina provocando, en verdad es multidimensional, son muchas dimensiones que terminan desembocando en una poca credibilidad en la moneda local y bueno, y la gente se termina yendo a otras monedas. Bueno, ahora lo que vamos a ver en la clase de hoy es qué es el mercado de divisas, cómo funciona, vamos a ver algunas teorías y sistemas que en realidad no se terminan dando exactamente igual como lo vamos a ver, pero les va a servir para entender cómo funciona. Entonces, para poder definir el mercado de divisas, lo primero que vamos a tener que definir es qué son las divisas. Ustedes ya lo saben. Las divisas no son otra cosa más que, digamos, eh, los medios de pago nominados en una moneda extranjera. ¿Sí? Llamémosle euros, llamémosle dólares, llamémosle reales, ¿sí? Las divisas son medio de pago nominal en moneda extranjera, ¿sí? Mantenidas por los residentes de un país. No solo son, digamos, no estamos hablando solamente de billetes, ¿no? Sino estamos hablando de cualquier medio de pago. Los depósitos bancarios en moneda extranjera, ¿sí? En una institución financiera. Yo tengo un depósito en dólares, esos son divisas. Los documentos que dan derecho a disponer de esos depósitos también son divisas y los billetes y monedas. Eso ustedes lo saben bastante bien, lo tienen claro. Nosotros vamos a ver cómo funciona y qué es el mercado cambiario o de divisas. Nosotros, ustedes vieron en microeconomía, vieron los mercados, ¿sí? Vieron la oferta, vieron la demanda, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a ver el mercado de un bien, ¿sí? Así como tiene el mercado de las manzanas, el mercado de las computadoras, el mercado de la energía, las divisas es un bien más, ¿sí? Llamémosle dólar, euro, son bienes, ¿sí? Entonces el mercado de divisas va a ser el lugar donde se van a intercambiar, ¿sí? La moneda de los diferentes países y en el que se determinan los tipos de cambio. El tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que termina siendo en el mercado cambiario? ¿Qué termina siendo el tipo de cambio? Profe, cuando dice tipo de cambio, ¿hace referencia a si es comprador, vendedor, etcétera? Bueno, me perdí un poco. Sí,
El tipo de cambio lo que termina siendo, ¿se escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, que recién me salió el cartel de inestable en internet, no sé por qué. Bueno, el tipo de cambio lo que termina siendo en este mercado no es otra cosa más que el precio. El tipo de cambio es la relación de intercambio, es lo que vos tenés que pagar o cobrar por la venta de este bien. Entonces el tipo de cambio es el precio, ¿sí? En definitiva, es el precio. Eso ya lo vamos a ver a continuación y nosotros tenemos que saber que en nuestro país la entidad que regula el mercado de divisas, ¿sí?, es el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina regula el mercado, ¿sí?, cambiario y de divisas y también regula todo el sistema financiero argentino, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el Banco Central de la República Argentina se le denomina banco de bancos. O sea, es el banco que regula, que controla los bancos privados, tanto públicos como privados, o sea, digamos, controla toda la banca dentro del país y también es el encargado de regular el mercado de divisas. ¿Sí? En definitiva, sí, es el encargado de emitir estas cartas, o digamos una carta orgánica del dólar, por ejemplo, cuando se limitó la compra de $200, bueno, el Banco Central sacó un comunicado que solamente se puede vender $200 por persona. Obviamente que el Banco Central tiene un presidente y el presidente del Banco Central, o sea, se dice que es una entidad autónoma, pero responde obviamente al Poder Ejecutivo de turno. Eso es así. Y en definitiva, vamos a analizar este mercado de divisas. O sea, vamos a ver cómo se conforma, quiénes son los oferentes y quiénes son los demandantes. Y luego vamos a ver qué pasa en la intersección entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿quiénes son los que van a ofrecer divisas? Esto lo vimos ya un poco, o lo analizamos en la balanza de pagos. Pero ¿quiénes ofrecen divisas? ¿Quiénes son los encargados de ofrecer divisas? ¿Quiénes son los que ofrecen divisas en el mercado? Escucho, Aquella gente, aquella inversión en el exterior, digamos. Bueno, cuando viene un inversor del exterior, va a traer dólares, los va a depositar en nuestro sistema financiero y va a tener que digamos, cambiarlos a pesos para poder abrir la planta en Argentina, con lo cual ofrecerían divisas. Las inversiones extranjeras del exterior dentro del país. Sería una oferta de divisas. Esos ofrecen divisas. ¿Sí? Está perfecto. ¿Quiénes más ofrecen divisas en nuestro mercado de divisas? A ver, ahí me abrieron el chat. La gente que vende al exterior, la gente que exporta. Claro, ahí los que exportan, claro, los que exportan ofrecen divisas. Por eso es muy importante y es hasta un poco contradictorio algunas medidas que tomamos. Siempre tuvimos escasez de divisas, siempre nuestro problema fue generar divisas, pero para ciertas cuestiones restringimos las exportaciones. ¿Sí? Bien, o sea, no dejamos de exportar, pero necesitamos de esa divisa, porque esa divisa nos sirve para muchas cosas a la economía. ¿Sí? Y ya van a ver por qué le sirve a la economía. ¿Por qué nuestra economía, que es carente de divisas, las necesita? ¿Para qué necesita divisas la economía? ¿Por qué necesitamos que haya más oferta de divisas? ¿Qué opinan? Para poder eh, entrar en los mercados externos. Sí, principalmente... ¿Para qué? Sí, a ver. Para que el precio de la moneda nuestra no se devalúe con respecto a los otros. Bueno, esa es otra cuestión. Necesitamos divisas para estabilizar este mercado, ¿sí? Pero más que nada, porque necesitamos que ingresen divisas porque va a haber otro... El dinero que entra justamente, que uno no emitió, si quiere. Bueno, Genera riqueza. eso lo vamos a ver en el sistema financiero. Es interesante lo que planteas porque después yo le voy a decir que esta oferta de divisas es va a terminar siendo una emisión monetaria en pesos, pero respaldada por las exportaciones y por los dólares que ingresaron.
porque eso se lo voy a explicar la próxima clase y la otra es muy interesante. Porque cuando exportan ingresan divisas al país, ¿sí? Y la persona, digamos que realice la exportación, entraron dólares, salió el bien, pero entraron dólares al sistema financiero, pero a esta persona exportadora se le liquidaron pesos, entonces el Banco Central tuvo que emitir pesos. Pero esa emisión de pesos, yo siempre les digo que es una emisión doblemente respaldada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después. Está respaldada por los bienes que exportamos y por los dólares que ingresaron. Por eso decimos que es la emisión monetaria más beneficiosa de todas. Pero no quiero mezclar el tema ahora. Eso voy a hacer ese paréntesis. En realidad necesitamos divisas. ¿Por qué? Porque después los importadores van a necesitar esas divisas para poder traer los bienes que no podamos producir dentro de nuestro país y los podamos pagar con estas divisas. O sea, en definitiva, las necesitamos para equilibrar el mercado, ¿sí? Para poder importar lo que no producimos, para poder, digamos, las reservas internacionales, y esas reservas internacionales nos permiten tener cierta tranquilidad que el mercado cambiario va a estar estable en el corto y mediano plazo. En definitiva, es muy importante que se ofrezcan divisas. ¿Y quiénes las ofrecen? Bueno, lo que ustedes dijeron recién, los exportadores, ¿sí? Que reciben las divisas en pago por los bienes y servicios que se venden en el exterior, las empresas del exterior que realizan inversiones directas en el país, lo dijo recién otro compañero. ¿Y quiénes más van a ofrecer divisas, por ejemplo? Aparte de estos dos que ustedes ya los dijeron. ¿El turismo puede ser? El turismo. ¿Y cuál turismo? El turismo extranjero dentro de la Argentina, ¿no? Claro. ¿Sí? Ese también. Los agentes internacionales del exterior que colocan fondos en el sistema financiero local, inversiones financieras. Bueno, vienen agentes extranjeros, colocan dólares y los cambian a pesos, ¿sí? Bueno, hablamos un poco en la clase pasada de este tema. Cuidado con estas inversiones financieras, porque si no están bien reguladas, ¿qué es lo que puede pasar? Que de un momento a otro te sacan todo el financiamiento y te quedas en nada, digamos. Bien, es lo que vimos nosotros, creo que se lo expliqué a ustedes, que lo que pasó en el 2017 y 2018, que había inversiones financieras, pero como estaban reguladas muy light, estas inversiones financieras venían, ganaban en pesos porque las tasas en pesos eran en altas, y como el dólar estuvo planchado durante todo el año, tuvieron ganancias extraordinarias en dólares, y al final apenas hubo una pequeña mala noticia, salieron todas las inversiones financieras juntas, y eso produjo un desequilibrio ¿en dónde? En este mercado de divisas. Y ya se lo voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entraban y de golpe salieron todos juntos, entonces salieron a vender, salieron a demandar divisas. Y esa demanda de divisas trajo un desequilibrio en el mercado cambiario. Y ya les voy a explicar bien cómo fue. Los turistas del exterior, lo dijo recién un compañero, bueno, los agentes nacionales que toman préstamos en la banca internacional, ¿sí? Van a ofrecer divisas. Los agentes nacionales que toman préstamos, o sea, en definitiva, cuando tomamos un préstamo, ¿sí? O sea, cuando entró el préstamo del Fondo Monetario Internacional, bueno, fue una oferta de divisas, ¿sí? Entraron divisas en nuestra economía. Los agentes nacionales que toman préstamos, ¿sí? Bueno, y después vamos a ver quiénes demandan divisas. ¿Quiénes son los que demandan divisas? Los importadores. Al revés, cuando compramos algo al exterior o cuando vamos al exterior de turismo. Bien, cuando compramos en el exterior, cuando vamos en el exterior de turismo, nacional realiza una inversión directa en el exterior, ejemplo Arcor, Techino o empresas que salen afuera. Los agentes nacionales que realizan inversiones financieras en el exterior, ¿sí? Eso es muy importante. Los turistas argentinos que consumen en el exterior. Las filiales de empresas extranjeras que, estando localizadas en el país, envían utilidades o dividendos a la casa central. Esto lo vimos un poco cuando vimos la balance pago, nada más que ahora estamos viendo quién demanda y quién ofrece. ¿Se dan cuenta o no? Sí, profe.
O sea, la clase pasada vimos la balanza de pagos y en el debe o sumaba la oferta, o sea, las exportaciones, las inversiones directas en el país, los turistas extranjeros en el país, eso eran suma en la línea que corresponda, no sé, en la línea de servicios, en la línea de capital, en la que fuese. Y resta esta parte. En definitiva, va a sumar la oferta y va a restar la demanda. ¿Por qué? Porque en definitiva la oferta son divisas que ingresan, entonces suman en la balanza de pago y quienes demandan van a restar en la balanza de pago porque son divisas que salen del mercado. Esa es la lógica, que da un poco lo mismo y ahora lo reforzamos, pero nada más en un sistema, digamos, en una curva de oferta y una curva de demanda. Con lo cual, ¿qué es lo que terminamos teniendo? Estamos teniendo un mercado de divisas, ¿sí? Tenemos un mercado de divisas, ¿sí? En el cual tenemos la curva de oferta, ¿sí? Que está compuesta por todas estas operaciones que yo les dije y algunas más quizás también, que es la oferta de dólares, y la demanda, que es la curva de demanda, los demandantes, quienes demandan este bien, que son, hablo de dólar por una cuestión, vamos a hablar de divisas, pero bueno, como que nuestra cabeza siempre está pensando en esa divisa, pero por una cuestión lógica. Las reservas internacionales están en dólares, los PBI se calculan en dólar, bueno, es como que nos han impuesto un poco esa moneda al mundo y nosotros lo seguimos de esa forma. Entonces, acá tenemos este mercado, ¿sí? Y este mercado, bueno, está compuesto por esta oferta y esta demanda, y podemos decir, o podemos mostrar que cuando sucede, por ejemplo, lo que pasó en diciembre del 2018, y creo que fue diciembre del 2018, en el cual se produjo una pequeña corrida por una noticia y estos inversionistas de corto plazo que estaban en pesos, estaban haciendo el carry trade, agarraron y dolarizaron sus carteras y sacaron las divisas del país. ¿Qué es lo que sucedió en ese caso? ¿Qué pasó en este demanda de divisas? Exactamente. ¿Qué se produjo? Se disparó el precio. Pues, Sí, se disparó el precio. Y hablando de precio, ¿cuál es el precio de la divisa? ¿Cómo le denominamos el precio de la divisa? Acá está. Tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio o es la relación entre cuántas unidades de peso tenemos que erogar para poder adquirir una unidad de la divisa. En este caso, vamos a hablar del dólar, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio es la relación de intercambio, la cantidad de pesos que tenemos que erogar para conseguir un dólar. Hoy el tipo de cambio oficial del Banco Nación es 104 pesos por dólar. Es el tipo de cambio oficial, ¿sí? Es el tipo de cambio que es referente, un poco se toma referente para las exportaciones y las importaciones, pero vamos a ver que no termina siendo el tipo de cambio efectivo. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué sucedió cuando digamos, en diciembre del 2018? Pasó muchas veces en Argentina, ¿no? Pero ¿qué es lo que terminó pasando? ¿Qué pasó en el mercado? se empezó a demandar más y por eso subió el precio. Se empezó a demandar más, hubo una alza importante, digamos, se empezó a demandar porque estos agentes del exterior que tenían estas inversiones financieras, que estaban operando en pesos, porque estaban haciendo peso dólar, agarraron sus carteras que tenían especificadas de inversiones, que estaban sacando una renta extraordinaria, las dolarizaron, o sea, agarraron y compraron dólares. Entonces, ¿qué le pasó a la demanda? Ustedes ya lo vieron en microeconomía. Subió la demanda. Se movió la demanda. ¿Hacia dónde se movió la demanda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Se acuerdan que cuando la demanda aumenta se traslada hacia la derecha? Se traslada hacia la derecha. Bueno, y eso produjo un aumento del tipo de cambio, ¿sí? Se produjo un aumento importante. ¿Por qué? Porque la demanda se desplazó hacia la derecha. Y en ese momento había un tipo de cambio que era, podríamos decir, ya vamos a ver en la teoría, era libre, con lo cual el Estado no lo corrigió a la baja, sino que dejó que fluctuara el precio.
Pero ahora les voy a explicar este pequeño gráfico, que ustedes ya lo vieron en la oferta y la demanda, que tiene que ver con lo siguiente. Este es el mercado cambiario, ¿sí? Y podemos ver que el mercado cambiario, en este ejemplo, está en equilibrio con un tipo de cambio de 450 pesos por dólar, ¿sí? En 450 pesos el mercado se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Profe, sí, El mercado se encuentra. Sí. Perdón, María. no, que justo se cortó y pensé que había dicho algo más. No, en definitiva, ¿qué significa que esté en equilibrio? Que los oferentes y los demandantes están Profe, conformes o están de acuerdo con el precio en el cual se está intercambiando la moneda. O sea, en definitiva, están cómodos o se pusieron de acuerdo. Sí, ¿quién habló? Perdón. yo, es porque capaz que me parece que hay un poquito de mala conexión y apagar la cámara y ver si eso ayuda. Estoy con mala conexión. A ver, voy a ver si voy a desconectar porque el celular me está quitando red, ¿no? Un segundo. Esto. A ver. Si apago la cámara, el tema decía, si apago la cámara mía. Bueno, listo. Total, no me importa lo que yo. Listo. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Bueno, perfecto. Ahí apagué la cámara, a ver si mejoramos. En definitiva, lo que tenemos acá es un mercado en equilibrio en 450 pesos. ¿Qué pasa si ese mercado de divisas o si se pone un precio de 500 pesos por dólar? ¿Qué es lo que va a suceder en este mercado? ¿El punto de equilibrio se desplaza? Más que el punto de equilibrio se desplaza, vamos a decir lo siguiente, que los oferentes, ¿sí? Los oferentes van a querer, comercializar esta cantidad, Q sub 2, supongamos, ¿sí? Pero a ese precio, los demandantes solamente van a querer comercializar Q sub 3, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Se dice que hay un exceso, ¿sí?, de oferta. ¿Por qué? Porque a ese precio de 500 pesos, es como si yo hoy salgo a vender en el Blue, no sé, a 190 pesos. Bueno, quizás a alguno le venda, pero ese no es el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque en definitiva los oferentes van a querer vender mucho y los demandantes van a querer comprar poco, ¿sí? Con lo cual, cuando se establece ese precio por encima del equilibrio, el mercado termina confluyendo hacia el precio de equilibrio. Así funciona la teoría de la oferta y de la demanda. Los oferentes van a resignar precio y los demandantes van a querer pagar menos para poder llegar al punto de equilibrio. Eso es lo que sucede. O sea, tenemos un exceso de oferta cuando el precio está por encima del equilibrio y vamos a tener un exceso de demanda cuando el punto esté por debajo del equilibrio. Esto lo vieron en microeconomía. Tenemos un exceso de demanda y un exceso de oferta. Y cuando hay un exceso de demanda, el precio tiende a confluir hacia un equilibrio, hacia este equilibrio. Lo que sucede en caso de que aumenta la demanda por un caso, porque el mercado impulsa la demanda, bueno, ahí tenemos un corrimiento de toda la curva de demanda y ya el equilibrio, ¿sí?, se va a posicionar en un nuevo precio. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce una depreciación de la moneda? También vamos a decir que la demanda se va a correr hacia la derecha. ¿En qué caso? ¿Quiénes demandan divisas? ¿Quiénes demandan divisas? los que importan. Los que importan, ¿sí? Los que importan. Entonces, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando las importaciones aumentan, la demanda se desplaza hacia la derecha. Entonces, el gasto en importaciones es mayor que los ingresos por exportaciones. O sea, cuando el gasto en las importaciones es mayor que los ingresos por las exportaciones,
si va a tener lugar a un exceso de demanda de divisas o déficit, ¿sí? En ese caso, la moneda se aprecia. El gasto de la importación es mayor que los ingresos por exportación y tiene lugar un exceso de demanda, ¿sí? Un exceso de demanda de divisas o déficit. Es decir, la moneda se aprecia. En definitiva, el déficit es cuando la demanda, ¿sí?, supera la oferta, ¿sí? Cuando la demanda supera la oferta, tenemos un déficit de divisas, ¿sí? Y cuando tenemos un déficit de divisas, ¿sí?, la moneda local, es decir, la moneda se aprecia. No, acá está al revés, me parece. Parece que está mal este gráfico. Acá hay algo que está mal. El superávit se da con la oferta, cuando la oferta, ¿sí?, la oferta es mayor que la demanda. Tenemos un superávit, ¿sí? Ah, claro, claro. Ya entendí, perdón. ¿Qué sucede? Tenemos un superávit de divisas, ¿sí? Por ejemplo, el superávit de divisas se va a dar cuando tenemos un exceso en el ingreso de las exportaciones. Tenemos un exceso de ingresos por las exportaciones. Se produce la tendencia a disminuir la divisa dura. Cuando ingresan más exportaciones que importaciones, o sea, cuando la oferta es mayor a la demanda, ¿sí?, vamos a tender a tener un superávit de divisas. Y ese superávit de divisas va a hacer que el tipo de cambio termine disminuyendo, ¿sí? Termine disminuyendo. En cambio, cuando se produce un déficit de divisas, ¿sí?, la oferta, ¿sí?, la demanda es mayor que la oferta, ¿sí?, vamos a tener un déficit. Y ese déficit de divisas va a producir que el tipo de cambio aumente o se aprecie, ¿sí?, la moneda local. Pero ya lo vamos a ver, en este próximo caso lo vamos a ver mejor todavía. A ver. Voy a salirme un segundo con esto. ¿Qué sucede? El tipo de cambio dijimos que es el precio. Voy a salir de acá, quiero ver una cosa. Un segundito que voy a poner la otra pantalla que quiero ver desde el teórico una cosa. ¿Pueden ver el teórico ahora? Sí, se ve el PDF. Sí, profe, se ve. Bien. Mercado de divisas, sí, porque ese me gusta, lo voy a explicar desde este otro gráfico porque me parece más claro. Ya vimos quiénes exportan y quiénes son los oferentes y los demandantes, y tenemos el precio de la divisa, tenemos la oferta y tenemos la demanda, ¿sí? Luego tenemos el tipo de cambio, que es la relación de intercambio, es el precio al que se intercambia una moneda por otra. En definitiva, es el precio de la divisa, es el tipo de cambio, ¿sí? Al ser un precio, constituye un indicador de abundancia o escasez relativa de dicha moneda. Se expresa como el número de unidades de la moneda nacional que deben entregarse por unidad de moneda extranjera, ¿sí? Tenemos distintos tipos de cambio, ¿sí? Tenemos distintos tipos de cambio. Primero tenemos el tipo de cambio nominal, ¿sí?, que es el que ustedes pueden ver en las pizarras de los bancos, ¿sí?, o por internet. Antes se veía en la calle, ahora lo pueden ver desde la compu, ¿sí? Y es la cantidad, es la unidad de moneda nacional necesaria para adquirir una moneda extranjera o divisa. Es el precio relativo de la moneda de dos países. Y podemos hablar de dos tipos de cambio: comprador y vendedor. Tipo de cambio comprador es el relevante para quienes ofrecen divisas, porque seguramente ustedes lo saben, pero siempre se toma la posición desde la entidad financiera, ¿sí? Si el banco es el que compra, nosotros, los que estamos operando con el banco, somos los que vendemos o los que ofrecemos divisas. Con lo cual, el tipo comprador va a ser el relevante para la oferta. Por ejemplo, para los exportadores, ¿sí? ¿Sí? Y el tipo de cambio vendedor va a ser relevante para los que demandan las divisas, ¿sí? Con lo cual, ¿cuál va a ser el tipo de cambio más alto de los dos? El vendedor. El vendedor va a ser el más alto. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué va a ser el más alto el vendedor? A ver. Porque como la entidad al vender tiene que tener un beneficio que cuando compra. Bueno, entonces siempre se ve desde el punto de vista del banco, entonces el banco va a vender a un precio mayor que el que lo va a comprar, ¿sí? Está perfecto. Con lo cual, el tipo de cambio que van a tener los oferentes, ¿sí? O los oferentes o los exportadores va a ser el más bajo de los dos. ¿Por qué? Por lo que dijo recién el compañero, la diferencia entre ambos, denominado el spread o el margen, es la ganancia que tienen las entidades financieras por intermediar. O sea, es la ganancia por el tipo vendedor y el tipo comprador. Le ganan a las dos puntas, ¿sí? Bueno, luego tenemos el tipo de cambio efectivo, ¿sí? Que es aquel efectivamente cobrado por el exportador, ¿sí? Voy a volverme, esto lo tengo mejor en la otra fila, perdón. Después voy a volver acá al teórico porque quería explicar algo más adelante. Un segundo. Entonces, este es el tipo de cambio, ¿sí? Y tenemos tres tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, el tipo de cambio efectivo y el tipo de cambio real. Son los tres tipos de cambio que vamos a ver nosotros, ¿sí? El tipo de cambio nominal es el que vimos recién, podemos hablar de comprador y vendedor, y la diferencia es la spread. La diferencia entre el tipo de cambio comprador, ¿sí? Que va a ser mayor que el vendedor, es el tipo de cambio que ofrecen, por el cual venden los bancos y nosotros lo compramos, ¿sí? Tipo de cambio comprador es relevante para quienes ofrecen, los exportadores, ¿sí? Y tipo de cambio vendedor es relevante para los demandantes, los importadores. Y el tipo de cambio efectivo es aquel tipo de cambio que es el cobrado efectivamente por la persona que realice la operación. Por ejemplo, hoy un exportador no cobra los 104 pesos, ¿sí? Del tipo de cambio del Banco Nación, o sea, el tipo de cambio tipo vendedor, ¿sí? Perdón, tipo comprador. El exportador no cobra ese tipo de cambio comprador, ¿sí? Sino que, ¿qué le pasa al exportador si nosotros estamos exportando soja, por ejemplo? Tiene un dólar especial. Tiene un dólar especial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el medio? Tenemos un sector de la economía que va... ¿En qué sentido? ¿Cómo no entiende la pregunta, profe? Tienen un tipo de cambio especial. En verdad, más que un tipo de cambio especial, van a tener una retención. Hay un impuesto a las exportaciones que lo cobra el sector gobierno, ¿sí? Por haber realizado esa operatoria. En definitiva, a los que exporten soja, el sector gobierno le va a retener una parte, le va a aplicar una retención, ¿sí? La retención es un tributo, ¿sí? Un tributo al comercio exterior. Con lo cual, ¿sí? El tipo de cambio efectivo va a ser el que efectivamente cobra el exportador y o paga el importador, ¿sí? También llamado tipo de cambio de bolsillo. Por ejemplo, el exportador, el tipo de cambio para las exportaciones va a ser igual al tipo de cambio nominal, ¿sí? Perdón, el tipo de cambio efectivo va a ser igual al tipo de cambio nominal más menos los aranceles o derechos al comercio exterior, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros exportamos, se cobran retenciones. Y cuando importamos, se cobran aranceles, ¿sí? Entonces, el exportador va a cobrar el tipo de cambio nominal menos los impuestos a las exportaciones. Ejemplo, retenciones. Con lo cual, si el tipo de cambio nominal es igual a 4.40 y tenemos una alícuota de retención en la exportación del 20%, el tipo de cambio efectivo del exportador va a ser 4.40 menos el 20%, o sea, 4.40 por 0.20. Y nos va a quedar un tipo de cambio efectivo de 3.52. En definitiva, el tipo de cambio neto, o lo que le quede en el bolsillo a ese exportador, por dólar es 3 pesos con 52. Hoy, por ejemplo, el tipo de cambio efectivo de la soja está en 70 pesos más o menos. No cobra los 100 pesos del tipo de cambio nominal. Cobra solo 70 porque el Estado se queda con 30 como un tributo. Y lo mismo pasa con la importación, pero al revés. El importador paga el tipo de cambio más los aranceles. Se le tienen que sumar las aranceles. Con lo cual, el tipo de cambio nominal, si es 4.40,
y el arancel es de un 25%, el tipo de cambio efectivo para el importador, o sea, el que efectivamente va a erogar, va a ser 4 pesos con 40 más el 25%. Y va a quedar que el importador va a tener que erogar 5 pesos con 50 por dólar. Por ejemplo, si yo quiero importar un auto y hay un arancel del 10% y el dólar está a 100, bueno, es el dólar, el tipo de cambio efectivo va a ser igual a ¿cuánto? 110. 110. Va a ser igual a 100. Eso pasa con todo lo que es el comercio exterior, porque, por ejemplo, la soja es el 30, el maíz es el 10, el aceite de soja es tanto, o sea, cada uno va a tener alguna retención y otros van a tener distintas aranceles de importación, ¿sí? Entonces, el tipo de cambio efectivo es el real, el que se realmente paga. Por ejemplo, nosotros también podemos decir que, ¿cuál es el tipo de cambio efectivo de una persona física para comprar un dólar ahora? Y está el oficial, creo que es el 30 más el 35. Así que Bueno, es no sé en cuánto estaba ahora, pero 150. 170, no, 170, sí. 171 más o menos. O sea, en definitiva, ese sería el tipo de cambio efectivo y con un límite de 200, ¿no? Entonces, vos, ¿cuál es tu tipo de cambio efectivo? El que terminás pagando, o sea, es el que te sale. ¿Por qué? Porque ese dólar de 100 solamente sirve como parámetro para ciertos mercados, pero yo si quiero ir a comprar un dólar, tengo que comprarlo a ese valor, ¿sí? A ver, en realidad el sistema digamos, cambiario argentino tiene muchísimos tipos de cambio y, y en el teórico están expresados, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que saber que partimos de algunos para poder explicar muchos, ¿sí? Pero tenemos un tipo de cambio, digamos, multilateral o digamos, un múltiple tipo de cambio. Yo les voy a explicar los más importantes. Ahora, si ustedes van a las pizarras, tienen el dólar bolsa, el dólar MEP, ¿sí? Que es el dólar que puede acceder una persona a través de las entidades financieras. Y ese dólar está en 170, 175, que es un poco el dólar que se puede adquirir o se puede comercializar si uno quiere hacerse de los dólares. Y los exportadores sí pagan un dólar más barato. También pagan, digamos, los importadores pagan un dólar a menor, digamos, a menor valor, porque bueno, hoy por hoy está el mercado cambiario está doblado, está abierto en esta complejidad que bueno, que esto es a raíz les vuelvo a repetir, la escasez de las divisas. Y cuando hay escasez de divisas, bueno, empezamos a tener estos mercados paralelos o mercados que van por un lado, van por el otro, y en el medio tenemos muchos impuestos para intentar de corregir esta situación. En realidad esta es una situación que se intenta corregir de cierta forma a través de distintos impuestos. Pero lo ideal o lo normal es que no existan tantos impuestos y que haya un solo tipo de cambio. Eso pasa en países un poco más. ¿Sí? Bien. Profe, sí. perdón que me interrumpa, o sea que si no hay ese desbalance o lo que tenemos ahora, escasez de divisa, ¿no habría esa diferencia entre la tasa de cambio nominal y efectiva? No sé si me quedó claro. Sí, en realidad, a ver, yo te voy a explicar qué sucede. En Estados Unidos, a veces, digamos, en pocos países del mundo te cobran un arancel de un 30% para exportar un producto. En pocos países del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que se cobra eso por dos problemas. Por la escasez de divisas y principalmente por el déficit, digamos, del sector público. Entonces, el gobierno necesita recaudar y a través de esa necesidad de recaudar, establece tributos a sectores que podrían tener un valor agregado importante o una ganancia importante, pero bueno, este cocoliche de tipo de cambio no lo tienen todos los países. Uno va a un país europeo bueno, está todo regido con el euro, pero si vos importas, seguramente hay algún arancel de acuerdo a dónde importes, si estás dentro de cierto mercado,
pero no tenés un tipo de cambio si querés ahorrar, no querés un tipo de cambio si querés comprar en la bolsa, no tenés otro tipo de cambio si querés, o sea, este abanico de tipo de cambio es porque el mercado está intervenido, ¿sí? Hoy está intervenido porque el Banco Central ha tenido que tomar distintas medidas para que no se le vayan los pocos dólares que tenemos. Por eso terminó poniendo dos impuestos, una retención y un impuesto país para las personas que quieran ahorrar. Con lo cual, si vos querés comprar $1, tenés que pagar 170 pesos. Cuando, supuestamente, la pizarra del Banco Nación te figura un precio de 100 pesos. ¿Sí? Eso es una distorsión. O sea, en definitiva, yo le pongo un impuesto para que la persona que quiera comprar $1 pague 170 y no pague 100. ¿Sí? Eso es la razón, es porque tenemos pocos dólares, ¿sí? Hay pocos dólares y nuestro se termina volatilizando tanto el mercado y esta apetencia por el dólar, principalmente porque no queremos pesos, ¿sí? Entonces termina provocando este exceso de demanda y ese exceso de demanda, bueno, termina moviendo el precio. O sea, es un poco complejo explicarlo, pero vamos a tratar de ver un poco lo básico, ¿sí? Lo que yo les quiero decir que estos distintos tipos de cambio no es normal. O sea, no es habitual que tengas un cambio para comprar $1, otro cambio con la tarjeta de crédito, otro cambio con el dólar bolsa, otro cambio si exportás, otro, ¿sí? Eso no es normal, ¿sí? Eso está, se ha complejizado porque el problema es que hay pocos dólares, entonces, y la gente los demanda. Entonces, ese exceso de demanda ha provocado que el Estado ha tenido que tomar ciertas medidas de restricciones. Puedes comprar tanto, tenés que tener este impuesto, mete otro impuesto, entonces van metiendo impuestos para tratar de equilibrar un mercado que tiene un problema de fondo. ¿Se entendió un poco o no? Sí, profe, pero una consulta, ¿no es medio capaz que contraproducente poner un impuesto al que exporta? Por más que capaz que en corto plazo uno puede sacar unos pesos, unos dólares justamente. Sí, sí, a ver, en realidad, obvio, digamos, todo digamos, es contraproducente. A ver, todos los países del mundo, digamos, en algunos lugares no se cobran, digamos, retenciones de exportaciones, en muchos sí. Nuestro problema es que el sector gobierno es muy grande y necesita de los fondos. Entonces, trata de buscar qué sector gana un poco más y ahí va, ¿sí? A tratar de sacar un poco, y bueno, y en este caso saca mucho. Yo creo que, obviamente desalienta la producción, porque en definitiva vos querés ser más productivo, pero sos más productivo, pero terminás pagando más impuestos. Y es un problema, digamos, el sistema tributario argentino es totalmente distorsivo y la presión tributaria, como les dije, cuando vimos el sector gobierno, llega al 35% hoy del PBI, que es altísima. Y bueno, eso se provoca por los dos problemas que yo les dije hace un rato. O sea, tenemos un sector gobierno tan grande que necesita del sector privado. Y para peor, llegado el caso... En el caso de la carne, ahora han restringido, digamos, no se exporta más carne porque para tratar de mejorar un poco el precio interno, y bueno, yo ya les expliqué cuál es mi postura con respecto a esto. Justamente no tenemos divisas y lo que hacemos es directamente cercenar las posibilidades de obtener mayor cantidad de divisas. O sea, son medidas contradictorias si uno los analiza. Pero sí, el impuesto, digamos, el Estado necesita de recursos. Eso pasa en Argentina, en Estados Unidos, en España, en todos los lugares del mundo. Si vos vas a España o los países turísticos te cobran impuesto al turismo, vos vas a un hotel y te cobran una tasa, o sea, en todos los países del mundo necesitan de recursos para financiarlo. Pero nuestro país digamos, necesitan demasiados recursos porque tenemos un sector de gobierno muy grande, ¿sí? Pero sí, los impuestos a las exportaciones se alientan un poco a la producción y a la exportación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que cobran efectivamente los exportadores es menor que lo que tendrían que cobrar si no estuviese esa retención. Con lo cual sí, en el largo plazo es contraproducente. Hay que buscar un punto medio. Yo creo que
si el sector es realmente rentable, bueno, se le puede cobrar tributo, pero de ahí a cobrar un 30%, bueno, eso es 30% y además pagan ganancias aparte, ¿no? Yo no tengo nada con el campo, no tengo ni una vaca, ni una, nada, no tengo, solamente soy docente, pero bueno, hay cuestiones que son así. Bien, ¿se entendió eso o no? Sí, quedó súper claro. Gracias, profe. Pero bueno, es una economía que, bueno, nos trae muchas sorpresas la economía argentina, por lo cual vamos a seguir trabajando a ver con qué salimos. En esto, este tipo de cambio es bastante interesante y seguramente no lo conocen. Se le llama el tipo de cambio real. Este tipo de cambio mide el precio relativo entre los bienes de dos países, ¿sí? Y es un tipo de cambio que indica la relación a la que se pueden intercambiar bienes de un país por los de otro. Se denomina también relación de intercambio. Este tipo de cambio real es un tipo de cambio muy interesante porque en definitiva nos va a decir si nuestro país está caro o barato, ¿sí?, en relación a otros países. Y les voy a explicar cómo funciona. El tipo de cambio real, ¿sí?, es igual al tipo de cambio nominal, en este caso 100 será el tipo de cambio nominal, por P asterisco es el índice de precios en el país exterior, por ejemplo, podemos decir Brasil, y P es el índice de precios a nivel local. En definitiva, lo que termina haciendo es multiplicar el tipo de cambio nominal por la inflación del país donde estamos haciendo esta comparativa y la inflación local, ¿sí? Ejemplo, si el tipo de cambio nominal se mantiene fijo durante la Argentina un mes, ¿sí?, y la inflación local es del 4% y la del país extranjero con la que queremos calcular el tipo de cambio real no tuvo inflación, vamos a afirmar que el tipo de cambio real durante ese mes disminuyó un 4%. Este tipo de cambio real mide la relación de intercambio. ¿Qué sucede cuando, qué es un poco lo que sucedió en el país en el año 2018? En el penúltimo gobierno de Macri, el tipo de planchado en 17-18, la inflación de los otros países siempre es baja, y acá teníamos una inflación del 2% mensual más. ¿Sí? Entonces, ¿qué le empezó a pasar al tipo de cambio real? Si acá tengo 1 y acá tengo 1,02, o sea, tengo un índice de inflación que se mueve al 2%, y la inflación de los otros países no cambia, los precios de los otros países no cambian. Y el tipo de cambio nominal se mantiene constante. ¿Qué le pasó al tipo de cambio real? Durante el año, si esto iba avanzando al 2% mensual o al 24% anual, la inflación acá en la Argentina. ¿Qué le pasó al tipo de cambio real? Y disminuyó. ¿Disminuyó? Bueno, ustedes son buenos en matemática, disminuyó. Cuando disminuye el tipo de cambio real, ¿saben lo que sucede? Nuestro país Se empobrece, digamos. Más que pobreza, no, digamos, nuestro país en términos de intercambio es menos competitivo. Cuando el tipo de cambio real es bajo o disminuye, nuestro país es menos competitivo. Y cuando nuestro país es menos competitivo, ¿sí?, por ejemplo, nos sale, decimos que está más caro que los otros países. Está más caro que los otros países. Cuando sucede esto, cuando el tipo de cambio real baja, se va a dar los fenómenos, el fenómeno Europa y Miami. ¿Vieron cuando todo el mundo se va a Miami, cuando todo el mundo viaja a Europa? Eso se sucede cuando pasa estos fenómenos. Cuando los tipos de cambio real bajan, significa que los otros países terminan siendo más baratos que el nuestro, en cierta medida, ¿sí? Eso pasó también a finales de la década del 90. Yo viajé a Europa, era joven, y nos pasaba que íbamos a España y nos parecía baratísimo España. O sea, veníamos de la Argentina y España era barato. Íbamos a Inglaterra y no nos parecía caro Inglaterra, que es un país caro normalmente. El único país que nos pareció caro fue Francia. Era un poco más caro que la Argentina. Francia, un poquito más caro que la Argentina.
Eso era porque el tipo de cambio real estaba bajísimo. ¿Y por qué sucedía eso? Principalmente porque teníamos un tipo de cambio nominal que estaba planchado y siempre en la Argentina vamos teniendo un poco de inflación y los otros países tienen menos inflación que nosotros. Pero, Entonces, profe, sí, eso no tiene que ver también un poco con la calidad de vida de cada país. Pues creo que es más caro vivir en Europa que acá, por más que estemos sí, devaluados, por sí, así sí. decirlo. A ver, sí, sí, sí. Tiene que ver con muchas cosas. Yo lo estoy quizás simplificando un poco. El tipo de cambio real está bajo, significa que competitividad, nuestro país está siendo menos competitivo y nos va a convenir más importar que exportar. Y cuando vas a los otros países tenés esta noción o esta relación de que no te parece tan caro ese país. Obviamente que también tiene que ver con el nivel de los ingresos medios, con muchas cuestiones. Lo que termina sucediendo, ahora le voy a explicar un poco el corolario, lo que termina sucediendo cuando esto está muy bajo en nuestra economía argentina, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué pasó en el 2018 y en el 2001? Son Estábamos. muchas las divisas que salen del país. No, en realidad, cuando el tipo de cambio real está muy bajo, lamentablemente en nuestro país, que es cíclico, se termina realizando una corrección del tipo de cambio nominal brusca, una devaluación brusca. Por ejemplo, la que pasó después de la crisis del 2001. En realidad, en el 2000, lo que estamos viviendo era una irrealidad. Teníamos un tipo de cambio real tan bajo, que esto de que nos parecía barato ir a otros países era algo no real para nuestra economía, era una irrealidad en nuestra economía. Y eso terminó provocando una crisis gravísima. Y ese tipo de cambio real, miren cómo pasó a ser. Acá se lo voy a mostrar. Esta es la estadística del tipo de cambio real en los últimos 25 años. Miren qué pasó en la época de Menem. ¿Sí? ¿Cómo estaba el tipo de cambio real acá? Estaba Menos bajo de, comparado con lo que estuvo después, claro. menos de 100. ¿Qué sucedió? Bueno, vivíamos en algo que no era irreal y bueno, los que viajaran al exterior en esa época no le parecía tan caro. Pero ¿qué terminó pasando en el 2001? De 1 pasamos a 1,40 y de 1,40 pasamos a 3. Miren a dónde llegó el tipo de cambio real en el 2002. 205. Casi se triplicó el tipo de cambio real. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Los exportadores se pusieron contentos acá o no cuando pasó esto? Sí, creo que sí. Muy contentos. ¿Por qué? Porque estaban comercializando a este valor, se devalúa a 3, y lo que estuvo bueno es que en esta época hubo poca inflación, con lo cual el tipo de cambio real se mantuvo en niveles altísimos. En 150 es muy alto. ¿Sí? En el gobierno de Néstor Kirchner estaba muy alto el tipo de cambio real, las exportaciones, el término de intercambio era favorable, ¿sí? Convenía exportar, ¿sí? Realmente convenía exportar en esta época, ¿sí? No tanto importar, sino exportar, ¿sí? Y luego se fue erosionando. ¿Por qué se fue erosionando? Causa. Y de Mayor vuelta por lo inflación. mismo, porque tampoco era muy real que esté a 3, digamos. Pues, Sí, en realidad la compañera lo y la dijo inflación. matemáticamente bien, la inflación. O sea, ¿qué sucedió? El tipo de cambio nominal fuimos acomodando el tipo de cambio, pero la inflación fue más alta. Entonces, al ser más alto, fue bajando. Igual estaba muy alto. Entonces fue bajando. Y ahora esto nos muestra, pero mejoró un poco. Ahora estamos en 100. Mejoró cuando saltó el dólar a 70, ¿sí? Ahí mejoró y debemos estar en 130, en 140, debemos estar por ahí. En definitiva, el tipo de cambio real aumenta, la economía nacional es más competitiva a nivel externo. A nivel externo es más competitiva, ¿sí? Es más competitiva a nivel externo. Y el tipo de cambio real disminuye si la economía nacional es menos competitiva, ¿sí? Es menos competitiva, ¿sí? Eso es muy importante, esto es muy importante. ¿Qué otra cosa más? Este dato es interesante porque
cuando ustedes vean que está el tipo de cambio real muy bajo en alguna línea histórica, en cualquier momento, ¿qué es lo que va a pasar? Una devaluación fuerte. Una devaluación brusca puede pasar, y eso pasó en Argentina. Y bueno, ahora está un poco más estable, pero bueno, miren cómo saltó la economía. Y bueno, y gracias a esta mejora en los términos de intercambio, y también gracias a que la soja llegó a $650, la economía argentina también tuvo un aliciente muy grande en estos años y crecimos a tasas importantes. ¿Pero por qué? Bueno, porque se produjeron ciertas cuestiones que hay que entenderlas también. En definitiva, el tipo de cambio real, el poder de compra de un país depende del nivel de precios de ese país, y el poder de compra de una moneda en el extranjero depende del tipo de cambio nominal y de los precios en el extranjero, inflación del extranjero. Bien, entonces, entendiendo cómo funciona el tipo de cambio real y cómo es una medida de la macroeconomía, vamos a avanzar con lo que es la devaluación y revaluación del tipo de cambio, y vamos a ver los regímenes del tipo de cambio. La devaluación, ¿sí? Vamos a decir que es el aumento del tipo de cambio nominal impuesto por la autoridad monetaria. En la Argentina es el Banco Central, ¿sí? Y la revaluación es la disminución del tipo de cambio nominal impuesto por la autoridad monetaria. Como vemos, estos dos términos son utilizados cuando el tipo de cambio es impuesto por la entidad financiera. Ahora, ¿qué pasa cuando hay cambios en el mercado? Lo vemos en el gráfico. Bueno, vamos a ver en este gráfico qué es lo que sucede. A ver, este gráfico que vimos recién. En definitiva, ¿sí? Cuando se produce un exceso, ¿sí?, de ingresos, digamos, las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿sí?, se produce la tendencia, la tendencia a disminuir. La divisa dura se deprecia, ¿sí? O sea, la divisa dura disminuye. ¿Por qué? Porque los oferentes son mayores a los demandantes. Cuando cuando tenés mayor oferta, acá tengo, digamos, cuando tenés mayor oferta que demanda, ¿sí?, ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Bueno, va a terminar decantando el precio de la divisa va a terminar disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenés un exceso o tenés mayor cantidad de divisas. Tu oferta es mayor que tu demanda, ¿sí? O sea, hay un superávit de divisas cuando tenés esta situación y estás en un sistema libre, o sea, que estás dejando fluctuar la oferta y la demanda, ese exceso de divisas termina confluyendo hacia un menor precio en el tipo de cambio nominal. Y lo contrario pasa cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, o sea, los importadores demandan mayor cantidad de divisas que los oferentes o los exportadores, con lo cual tenés un déficit, ¿sí? Va a tener un déficit. ¿Por qué? Porque tenés mayor demanda que oferta, y ese déficit va a hacer que la moneda se aprecie, o sea, se aprecie la moneda extranjera, es decir, la moneda extranjera se aprecia. El gasto en importaciones es mayor que los ingresos por exportaciones y tendrá un exceso de demandas o déficit. Es decir, la moneda, o sea, la moneda extranjera se aprecia, ¿sí?, y confluye a un equilibrio. Pero ahora les voy a explicar cómo funciona en los gráficos de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque acá tenemos un mercado que es absolutamente libre, pero nosotros sabemos que eso no sucede en nuestro país. Con lo cual vamos a vamos a explicar tres regímenes o sistemas de tipo de cambio. Vamos a explicar tres regímenes o sistemas de tipo de cambio. El primero, los regímenes o sistemas de tipo de cambio es el conjunto de reglas que describen el papel del Banco Central en el mercado de divisas. O sea, ¿cuál va a ser el rol del Banco Central? ¿Sí? Bueno, va a haber tres formas de regular. La diferencia radica en cuánto interviene el Banco Central para establecer el equilibrio. En realidad, nosotros marcamos tres formas teóricas, pero después termina siendo más complejo todavía, y se lo voy a explicar bien. El régimen del tipo de cambio flexible o flotación libre. Este tipo de cambio es el tipo de cambio en el cual el Banco Central no interviene, ¿sí?
permite que la oferta y la demanda determinen libremente el tipo de cambio. Obviamente eso hoy en la Argentina no existe, ¿sí? No existe. ¿Por qué? Porque si dejamos libremente la oferta y la demanda, evidentemente vamos a tener, tendríamos otro movimiento que no lo estamos teniendo ahora. En definitiva, ¿qué sucede? En este caso tenemos la oferta y la demanda y si hay un exceso de demanda o si aumenta la demanda, en este caso, si aumenta la demanda por exportaciones, ¿sí? Perdón, si aumenta la demanda por importación, aumenta la demanda por importaciones, ¿qué va a pasar en este régimen de tipo de cambio flexible? ¿Qué le va a pasar a la demanda? ¿Se aumenta la demanda de qué? ¿De importar o exportar? Si aumenta la demanda es porque aumentaron las importaciones. Si aumentó la demanda, aumentaron las importaciones. ¿Qué va a pasar en este gráfico? La curva roja, ¿qué le va a pasar? Que es la demanda. Se desplaza a la derecha. A la derecha. Se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Entonces teníamos un punto de equilibrio aquí y la curva de demanda se va a desplazar toda la curva de demanda hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio de equilibrio? Aumentar. Va a aumentar No, el tipo de bájale. cambio Sí, aumenta, digo. A la derecha también. a la derecha y también va a aumentar la cantidad de equilibrio. En definitiva, esto es lo que sucede cuando aumenta la demanda de divisas por importaciones, por compra interna, por lo que fuese, ¿sí? Y en un tipo de cambio flexible en el cual se rige 100% por la libre oferta, la libertad entre oferentes y demandantes, el tipo de cambio va a aumentar, ¿sí? De manera instantánea. O sea, el precio de la divisa va a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la demanda va a superar la oferta y como hay libertad entre oferentes y demandantes y el Banco Central no va a intervenir, va a aumentar y nos vamos a posicionar en este punto. ¿Sí? Entonces, esa sería la situación en el caso de un aumento de la demanda, que lo podemos ver en este gráfico. ¿Sí? En este gráfico aumenta la demanda, aumenta el tipo de cambio. ¿Sí? Las importaciones son mayores a las exportaciones. ¿Lo pueden ver en este segundo gráfico o no? Sí, se desplazó la Acá demanda. estamos en el equilibrio y se desplaza la demanda. Bien. Es el caso del tipo de cambio flexible o flotación limpia. Luego hay otro régimen, o sea, otra postura que puede adoptar el Banco Central, que se le denomina tipo de cambio. El tipo de cambio fijo es aquel en el cual el gobierno, a través de la autoridad monetaria del Banco Central, para garantizar un tipo de cambio fijo, o la autoridad monetaria está obligada a intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas para absorber el exceso de oferta o de demanda, el que fuese, ¿sí? Entonces, como vemos en el gráfico, lo voy a poner, ¿se ve bien el gráfico o no? Perdón. ¿El gráfico se ve bien ahí o lo ven muy chiquito? Se ve bien, profe. Digamos, hay que tener en cuenta que se desplaza la demanda. ¿Cuál? No sé, justo. Justo me fui. No, quería hacer la presentación. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en una situación de equilibrio en 100, digamos, 500 unidades y el tipo de cambio justo 100 pesos, o sea, 100 pesos por dólar, ¿sí? Y aumentan las importaciones o aumenta la demanda. ¿Qué sucede? La demanda se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Y el precio de equilibrio pasa a ser 110. Pero como el tipo de cambio es fijo, la autoridad monetaria, ¿qué es lo que va a tener que hacer para volver a la situación anterior? ¿Salió a ofrecer dólares? Va a salir a ofrecer dólares, ¿sí? Y cuando la oferta aumenta, ¿hacia dónde se desplaza la oferta? También hacia la derecha, pero hacia abajo, si abajo. quiere, digamos. Muy bien, se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, en definitiva, este exceso, digamos, este aumento de la demanda lo va a salir a revertir el Banco Central, digamos, estas compras de dólares va a tener que salir a vender dólares, va a tener que salir a ofrecer los dólares para volver a la situación de equilibrio de los 100 pesos, ¿sí?
Con lo cual, obviamente, se estaban comercializando 500 unidades, en este nuevo equilibrio se van a ofrecer mucho más, porque tenemos el aumento de la demanda más la cantidad de oferta para volver a bajar el precio, ¿sí? En definitiva, ¿qué sucede? Cuando se fija un valor determinado por el gobierno o el Banco Central, el cual bloquea la fuerza de la oferta y la demanda por medio de la intervención directa en el mercado de divisas. O sea, el banco interviene en el mercado de divisas para que vuelva a bajar el precio 100. Y si fuese al revés, ¿qué pasa si las exportaciones hubiesen aumentado o hubiese más exportaciones? ¿Qué hubiese pasado en esta situación inicial? Iba a salir a comprar, digamos. Tiene que salir a comprar porque si hubo muchas exportaciones, el precio bajó porque aumentó la oferta, o sea, la oferta se desplazó hacia la derecha, hasta aquí vamos a suponer, y el Banco Central comprar esas exportaciones, ese exceso de exportaciones para volver al punto F. Esta situación se dio, digamos, hoy no tenemos un tipo de cambio fijo, hoy tenemos un tipo de cambio controlado, no sé cómo llamarlo porque no tiene un título teórico, pero el Banco Central lo que está haciendo micro devaluaciones, ¿sí? Todo el tiempo, o sea, 103,50, 104, va de 50 centavos, de 25 centavos y le va aplicando micro devaluaciones al tipo de cambio oficial, ¿sí? Pero, o sea que es como que siempre va corrigiendo hacia la alza a un valor que ellos estipulan. ¿Se entiende o no? Eso es lo que está haciendo ahora el Banco Central. Y si con esas micro devaluaciones obtiene exceso de oferta o de demanda, lo va a corregir poniendo dólares. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos 10 días? ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central en los últimos 10, 12 días en el mercado cambiario? ¿Alguien leyó el diario o no? Yo, pero capaz que lo tengo al revés. ¿Salió a ofrecer, puede ser? Salió a vender. Salió a vender, a ofrecer. Claro. Tuvo que salir a vender porque, bueno, porque por las elecciones hubo, la oferta y la demanda estaban desequilibradas porque estaban demandando más, entonces salió a vender. Pero en los meses anteriores, o sea, desde febrero, marzo hasta agosto inclusive, el Banco Central pudo comprar dólares, ¿sí? O sea, salió, iba haciendo micro devaluaciones, o sea, lo mantenía apenas fijo, pero en el sector había mayor oferta que demanda porque por las exportaciones, por la soja, el maíz, el aceite de soja, la harina de soja, tuvo un saldo superávit, o sea, pudo comprar dólares. Y esos dólares, después, ¿dónde se terminaron canalizando todos esos dólares que pudo comprar en el mercado? ¿A dónde fueron? ¿O a dónde van? A mantener estable el precio, digamos, no sé a dónde, al Banco Central, digamos. Van a engrosar las reservas internacionales. O sea, esos dólares que se van pudiendo comprar van a engrosar las reservas internacionales y estos dólares que estamos vendiendo en estos últimos 10, 12 días se fueron diluyendo de las reservas internacionales. Ya les voy a pasar unos artículos para que lean y van a entender mucho mejor. Porque yo en el parcial les tomo análisis de algunos artículos periodísticos, ¿sí? Entonces, en definitiva, el tipo de cambio fijo, el Banco Central tiene que salir a comprar o a vender de acuerdo a si hay un exceso de exportación o de importación. El Banco Central corrige para mantener el precio en un valor, ¿sí? Que en este caso, la Argentina actual tendría un tipo de cambio fijo, es como va haciendo micro devaluaciones y lo va manteniendo. Y la diferencia la va corrigiendo con las reservas internacionales. Eso es lo que está haciendo ahora. No es fijo, pero es fijo con micro devaluaciones. Es un poco la definición de ahora. Y luego tenemos el régimen tipo de cambio flotación sucia, que es un intermedio entre los otros dos. ¿Qué significa? Que se pone un techo y un piso. Esto lo hizo el gobierno de Macri en el último año, cuando estaba en 30 el dólar, había una flotación sucia. ¿Qué significaba? Que para arriba, vos tenés un tipo de cambio de 30 pesos, ¿sí? Que es el que surge de la oferta y la demanda, y que vos estableces un techo de 35 y un piso de 25.
y entre 35 y 25 dejas que el tipo de cambio fluctúe libremente entre oferentes y demandantes, ¿sí? Que sube, que baja, que sube y baja, pero cuando llega el techo, ¿qué tiene que salir a hacer el Banco Central? Salir a ofrecer, a vender dólares para que el precio baje. Sí, salir a vender para que no suba del techo, porque el techo es el límite. Y lo mismo cuando llega al piso, va a salir a comprar para que no perfore ese piso. Esa es la flotación sucia. Se hizo justamente hace un par de años, se lo vio porque el tipo de cambio subía, bajaba. Ahora el tipo de cambio no baja nunca, va subiendo porque está totalmente controlado el tipo de cambio. En cambio, en ese momento, en una parte del año subió, después bajó y llegó hasta el piso, y cuando llegó al piso, el Banco Central salía a comprar dólares, ¿sí? Bueno, estos son los tres regímenes teóricos, ¿sí? En la actualidad es un poco más complejo lo que se hace. Yo digo que es un tipo de cambio medio controlado con microdevaluaciones. Así lo denominé yo, ¿sí? Pero en definitiva está 100% encorsetado, no hay libre oferta y demanda, sino que el Banco Central maneja el precio y lo fija de acuerdo a lo que establecen que es correcto, ¿sí? Bueno, queda muy poquito, ¿sí? En realidad esto un poco ya lo vimos, el enfoque monetario de la balanza de pagos, ¿sí? En el caso del régimen libre, ¿qué sucede? Bueno, tenemos equilibrio. Cuando aumenta la demanda por mayores importaciones, va a aumentar el precio, ¿sí? Entonces, la demanda se desplaza hacia la derecha y va a aumentar el tipo de cambio y la cantidad ofrecida. Luego tenemos la exportación, cuando sucede lo contrario, cuando aumenta la oferta, ¿sí? El tipo de cambio va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque la oferta se desplaza hacia la derecha y tenemos un nuevo tipo de cambio en este valor. Más la balanza de pagos, ¿sí? La balanza de pagos termina siendo superavitaria, el tipo de cambio tiende a bajar, ¿sí? La balanza de pagos es superavitaria. ¿Qué significa superavitaria? Que tenemos más oferta que demanda, ¿sí? Ingresan más divisas de las que salen. La balanza de pagos es superavitaria, ¿sí? Y acá tenemos la balanza de pagos deficitaria, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos un tipo de cambio fijo y las variaciones? ¿Sí? Si tenemos un tipo de cambio fijo, vamos a tener una situación de equilibrio. ¿Y qué sucedería si las importaciones son mayores que las exportaciones? Es lo que yo les dije recién. Esta es la situación de equilibrio, ¿sí? Aumenta la demanda que es la curva azul por la mayor salida de divisas o importaciones. Se produce la balanza de pagos, se produce un desequilibrio, o sea, tenemos un déficit en la balanza de pago porque aumenta la demanda de divisas, ¿sí? Y el tipo de cambio tiende a subir. Vamos a estar aquí, ¿sí? Pero como el Banco Central tiene que salir a ofrecer para mantener fijo el tipo de cambio, bueno, va a ofrecer la cantidad de divisas necesarias para volverlo a la situación original. Es lo que vimos recién. ¿Se entiende o no? Sí, todo se reduce que el Banco Central va ofreciendo o comprando para mantener el precio, digamos, ya sea... Vendiendo y comprando, manteniendo el precio. Y bueno, y acá tenemos el enfoque de la balanza de pago, que es un enfoque simplificado, porque estamos hablando solamente de exportaciones e importaciones, pero bueno, para tenerlo en cuenta, la balanza de pago está en desequilibrio porque tenemos más importaciones que exportaciones. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el Banco Central, cuando haga esta intervención, ¿qué le va a producir? Y va a perder las reservas que tenía, digamos, cuando salga... Exacto, va a ir, cuando pasa esta situación, va a perder reservas, cuando tiene que salir a vender. Las pérdidas de reservas crean una sobrevaluación en nuestra moneda, ya que vale más que el dólar de lo que debería según lo determinado entre la oferta y la demanda de divisas. Eso también es un enfoque monetario que hay que tenerlo en cuenta, porque ¿qué sucede? El mercado me dijo que este es el nuevo tipo de cambio, pero yo salí con mis reservas a decir, no, el tipo de cambio es más bajo. Pero ¿qué sucede? Entonces la moneda vale más, digamos, la moneda propia. Claro, se crea, digamos, esta pérdida de reservas crea una sobrevaluación de nuestra moneda, porque en definitiva yo digo que mi moneda vale más, ¿sí? Pero tengo menos reservas. O sea, que vale más que el dólar de lo que debería valer según la oferta y la demanda. Entonces, yo le estoy, a través de las reservas, estoy tratando de un poco de mentir, diciendo que, bueno,
es lo que pasó en el 1.1 en la década del 90, al final del 1.1. Al principio andaba muy bien, pero después siendo una mentira en el cual ya no la podíamos sostener y por eso desencadenó la crisis que desencadenó. Porque nuestra moneda, según este dato, ¿qué es lo que sucedía? Estaba totalmente sobrevaluada nuestra moneda, ¿se entiende o no? Acá teníamos una moneda absolutamente sobrevaluada. Nuestro peso valía muchísimo. ¿Sí? Nuestro peso valía muchísimo, ¿por qué? Porque nuestro tipo de cambio real estaba bajísimo. Entonces nuestra moneda estaba sobrevaluada. ¿En qué terminó? En una devaluación abrupta en la cual se depreció nuestra moneda. ¿Por qué? Porque a través de intervenciones del Banco Central y de una macroeconomía, nosotros estamos manteniendo un tipo de cambio real bajísimo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado cuando el Banco Central realiza estas intervenciones porque en definitiva, ¿sí? Lo que sucede es que se está creando una sobrevaluación de nuestra moneda. Crea una sobrevaluación, ya que vale más que el dólar de lo que debería valer según la oferta y la demanda, porque la oferta y la demanda dicen que este sería el valor de nuestra moneda respecto al dólar. Pero intervenimos para que valga esto. ¿Se entiende o no esto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O fue muy complejo? Sí, profe, quedó claro. Fue como una consecuencia secundaria de equilibrar el mercado. Es una consecuencia secundaria, sí, exactamente. En economía siempre tenés como, vos haces algo y tenés consecuencias secundarias, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? En economía es como todo, es todo muy complejo, es como un tablero de mando muy raro en el cual pasa esto y bueno, vos querés regular esto, bueno, lo bajas al precio, pero ese peso no vale lo que te dice, el mercado dice esto y vos querés que valga esto porque lo estás haciendo una intervención de tu autoridad monetaria. Bueno, eso es una consecuencia secundaria. Se está sobrevaluando tu moneda, ¿sí? Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Lo mismo pasa al revés, cuando aumentan las exportaciones y vos salís a comprar, bueno, acá estarías subvaluando tu moneda, ¿sí? Bueno, y acá está esta parte de la facturación. Esto lo da el profe Claudio. Yo no le doy mucha importancia, pero como para que lo sepan, la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las exportaciones, léanlo ustedes, ¿sí? Porque es interesante lo que plantea, pero no lo tomo muy fuerte. Y lo que sí, la flotación sucia, este régimen se fijarán los dos topes, bueno, esto ya lo explicamos, y en el medio se van a y cuando lleguemos a las dos cotas, bueno, acá adelante el Banco Central va a salir a vender para que no perfore el techo, y acá va a salir a comprar para que no perfore el piso, ¿sí? Eso. Y con esto terminamos el tipo de cambio. Ahí hay un videito para que vean que es interesante. Y con esto terminamos lo que se llama mercado de divisas, ¿sí? Es un tema bastante apasionante e importante para nuestro país. En realidad, me voy a ir a la otra presentación. Quiero ver los tipos de cambio dice. ¿Me pueden ver ahí? ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Perdón, tenía muchas ventanas abiertas. Ahí está. Voy a volver con el comandante. Bien, y lo que quería volver acá, bueno, acá en los tipos de cambio, yo les expliqué el tipo de cambio nominal, el efectivo, el real, que este me parece muy importante, el oficial, bueno, del Banco Nación, ¿sí? Y el tipo de cambio paralelo, bueno, este tipo de cambio, el blue, ¿sí? Cuando hay tanta diferencia entre el oficial y el paralelo, bueno, es porque tenemos desdoblado nuestro mercado cambiario. Eso pasa hace ya 2 años en Argentina. Tenemos un mercado desdoblado en el cual tenemos un mercado oficial en 104 y un paralelo en 180, ¿sí?
Y después tenemos los tipos de cambio múltiples, que es lo que pasa en nuestra Argentina, que existe la posibilidad de que el tipo de cambio oficial no sea lo único, sino que existen todos estos tipos de cambios. Es decir, diferentes tipos de cambios oficiales según el tipo de transacción o de bienes comercializados del que se trate. Hoy, por ejemplo, dólar solidario, que es el tipo de cambio, yo le llamé tipo de cambio efectivo por los impuestos, ¿sí? Acá es como que el efectivo está acotado a la exportación y la importación, pero bueno, yo digo que el efectivo es el más o menos los impuestos que estén en el medio para poder realizar esa transacción. Pero son cuestiones menores. Hoy tenemos muchos tipos de cambio porque tenemos un mercado cambiario desdoblado totalmente. Una consulta, profe. Sí, por había favor. dicho que el importador, digamos, era el que consumía productos o servicios del exterior, digamos. Y en el Sí, caso de nosotros cuando consumimos, no sé, un servicio como Netflix o Spotify, no estás deberíamos ser importando. considerados como importador. Sí, estás importando un servicio. Vos ¿Y por qué no tenemos el mismo con tu tarjeta de crédito precio, en digamos, del dólares. dólar que un importador común? No, porque a vos te cobran, a vos en tu factura te van a cobrar el dólar solidario, como si estuvieses haciendo una compra con tarjeta de crédito en el extranjero. O sea, no estás importando, vos en ese caso no sos un importador, sos un consumidor de un servicio. O sea, vos Netflix lo vas a pagar a 100 más el 30 más el 35. En tu tarjeta de crédito te figura eso. Y vos en ese sentido estás demandando divisas, sos un demandante de divisas por un servicio, ¿sí? Si vos compras algo en China y te lo haces traer, bueno, ahí te van a cobrar el 30 más el 35. ¿Sí? No sos un importador. El importador hace otro trámite y no entra con ese régimen, ¿sí? ¿Se entiende, Francisco? Claro, ahora sí. O sea, vos ahí estás consumiendo con tu tarjeta de crédito. Vos si ahora viajás a Estados Unidos, ¿sí? Todo lo que vos consumas con tu tarjeta de crédito estás demandando divisas y a vos te la van a cobrar el dólar tarjeta, que es el dólar, digamos, el 30 más el 35. O sea, el dólar, ¿cómo se llama? Que bueno, el dólar... Solidario. bueno, es el dólar solidario, no me salía mal. Dólar solidario. Bueno, vos cuando consumas te van a cobrar el dólar solidario. Que es alto, ¿no? 180 Claro, es alto, y 160. digamos, para caer en la categoría importador es todo un trámite, digamos, que tenés que hacer. No es que cualquiera. No, vos tenés que ser, no tenés que hacer, tenés que ser importador, te tenés que dar de alta. Sí, es un tema. O sea, hay gente que se dedica a eso, que le va muy bien, tiene muchos controles, pero sí. Es otra cuestión totalmente distinta. Y ahora que hay escasez de divisas, te ponen muchas más trabas para importar, no es tan simple. Y más si vos no exportas. Por ejemplo, las automotrices, como exportan mucho, le dan más cupo, más facilidad. Porque decir, bueno, vos exportas tanto, bueno, te dejamos importar. Pero si querés importar así de la nada, no es tan simple. Yo en una época tenía un cliente que importaba, pero hace mucho que no estoy al tanto de la legislación ahora, pero no es tan simple. Bueno, chicos, ¿cómo anduvo? ¿Se entendió o no el tipo de cambio en la Argentina y la complejidad? Esto lo tenemos tal cual en la presentación, sí. A ver, tengo 2 chats. No, soy Bueno. yo, profe. Mandé el Ma- formulario. Bueno, María que nos asiste. Después díganme, bueno, lo vemos la semana que viene, qué decidieron, si martes a la noche, jueves a la noche o viernes a la mañana. ¿Sí? Está bastante peleado, profe. Igual. Está ¿Esta ahí. pelea? Voy a tener que decidir yo entonces. No. Vamos a ver si termino de responderle a otros chicos, pero si no. Bueno, dale, perfecto. Bueno, lo vemos bien la semana que viene, tranquilo, ¿sí? Total, si surge algo nuevo, a veces quieren dormir, se quieren levantar más tarde, y quizás a la noche, a las 8, bueno, todavía les queda espacio si quieren salir a tomar algo, a las 9:30, 10 ya se liberan. Bueno chicos, les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Chao, profe. Gracias, Chao, profe. chao. Chao, gracias. Buen fin de.